supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Señor, tú siempre has sido fiel. Padre amado Dios, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, oh Dios. Te damos gracias por este nuevo día, por la vida, por la salud, por las misericordias que tú extiendes a nosotros día tras día, Señor. Hoy presentamos nuestras vidas ante ti. Te pedimos que nos hables a través de tu preciosa palabra, Dios. Abrimos nuestro entendimiento y quitamos todo argumento humanista que nos impide tener esa claridad en las Escrituras. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días para todos. Sea bienvenido. Le pido por favor que tome su lugar. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar nuevamente en este lugar, abarcando cronológicamente las enseñanzas bíblicas. Hace 8 días estuvimos abarcando el capítulo 17. Hoy comenzamos en el capítulo 18, ya vamos culminando con el libro de Apocalipsis. El mensaje del día de hoy, siguiendo con el cronograma, se titula, el capítulo 18 dice: la caída de Babilonia, de la serie, de los juicios del tiempo del fin, basados en el capítulo 18. Así que si tiene su Biblia, acompáñeme al capítulo 18, o en los monitores puede observar allí los versículos. Apocalipsis capítulo 18 versículo 1 dice así: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces aquí está diciendo Juan, después de esto, ¿qué fue lo que dice Juan después de esto? Hace 8 días estábamos viendo la condenación de la gran ramera. ¿Recuerda quién es esa gran ramera? Es este imperio religioso, esta falsa religión ecuménica y apóstata. Es un sistema que ha imperado durante muchísimos siglos, y fue lo que vimos hace 8 días. Si usted no pudo venir, ahí está la publicación, allí en nuestras redes sociales, para que usted pueda ver esa enseñanza acerca de la gran ramera. Apocalipsis capítulo 18 versículo 2 dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esta visión allí del capítulo 18 versículo 2 fue lo mismo que vio Isaías en el capítulo 21, en el versículo 9. Dice: aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos sus ídolos de sus dioses quebrantó en la tierra. O sea que notamos que obviamente la Biblia predice, la Biblia habla. Cuando encontramos en la Biblia, recuerde que es la palabra de Dios, y la palabra de Dios se tiene que cumplir. Esta Babilonia que estamos viendo el día de hoy está muy alineada allí a la gran ramera que estábamos viendo allí en el capítulo 17. De hecho, algunos enseñan que esta descripción que está hablando el capítulo 17 y 18, que son un mismo sistema que va a ser destruido, el sistema religioso que ha imperado por décadas, pero que ahora ha llegado a su fin. O sea que la Biblia, recuerde que ya vimos los 21 juicios, y antes de entrar al capítulo 19, que son las alabanzas en el cielo, nos está mostrando el final de esa gran ramera, de esa Babilonia que representa todo el sistema religioso, el sistema ecuménico, el imperialismo, el sistema económico, todo lo que ha traído aflicción a la vida del ser humano. Y otros dicen que Babilonia representa el sistema económico del mundo, el cual también va a llegar a su fin. Recuerde que ahorita lo que estamos viendo en el mundo es pertinente para que se hagan nuevas alianzas, para que prácticamente entre el nuevo orden mundial. Posiblemente las economías del mundo se van a tener que reorganizar con todo lo que estamos viendo allí en esta guerra entre Ucrania, ¿quién más? Rusia, correcto, y Estados Unidos y China. Entonces ya ahorita las guerras son, como se conocen, guerras frías, porque son guerras económicas, ¿cierto? Algunos no quieren comprar en dólar, otros no quieren comprar en euros, otros en el rublo. Entonces posiblemente lo que pueda pasar, y vemos por la escritura, es que haya una reunificación
tanto de la economía global como de los gobiernos, lo que según la Biblia, lo que hemos venido estudiando, dará paso a ese último imperio mundial que nos habla la Biblia. O sea, realmente cuando yo veo noticias y veo todo esto, digo, realmente la Biblia tiene razón. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero las señales, lo que está sucediendo, nos dan muestra de que realmente eso va a llegar a su fin. Y ese último imperio que se va a levantar en el mundo, que lo va a presidir un hombre que la Biblia lo describe como la bestia, como el anticristo, como el hijo de rebelión, como el hombre de pecado, es el último imperio que va a haber sobre la tierra. Y ese imperio pues también va a ser destruido, porque finalmente vemos que las economías lo que han hecho es afligir al mundo. Ahorita subieron las tasas de interés por el tema de la inflación y a unos beneficia, pero realmente pues a otros perjudica. Pero siempre lo que estamos viendo es la inflación que hay a nivel mundial. Qué triste, ¿no? Ahí está escrito en la Escritura. Apocalipsis capítulo 18, versículo 3. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. O sea que nos habla de las naciones, que ellos y los reyes de la tierra, recuerde que cuando vemos la palabra reyes se está refiriendo a los gobernantes mundiales. Dicen que han fornicado y que los mercaderes de la tierra se han enriquecido. Es lo que notamos hoy en día, el rico es más rico y el pobre es más pobre. Y las riquezas van a parar finalmente a unas pocas familias que hay en el mundo. Son unas pocas familias que gobiernan realmente el mundo, y ellos son los que determinan prácticamente y son los que determinan todo esto de las tasas de interés y cómo manejan el mundo. Entonces sí estamos sujetos prácticamente a ese yugo, a esa esclavitud mundial, a ese sistema religioso, a ese sistema económico que tanto ha hecho daño. Entonces también dice que los mercaderes de la tierra se han enriquecido. Recuerde que en 1 Timoteo 6:10 nos habla del dinero. Obviamente el dinero no es malo, sino lo malo es el amor al dinero, por el cual muchos han codiciado. Aparentemente la Biblia nos enseña eso, nos habla acerca de las riquezas, que tengamos cuidado de hacernos ricos. Y usualmente pues todos estamos pensando obviamente pues en tener mejores ingresos, en tener un mejor carro, una mejor casa, ¿sí? No es que esté mal, pero cuando en el corazón del ser humano está la avaricia, está la codicia, es cuando se transgrede las leyes de Dios. Porque por dinero, ustedes saben todo, podríamos acá sacar multitud de ejemplos, pero todo lo que ha pasado en las historias del mundo, en situaciones que se presentan, ¿por qué? Por el amor al dinero. El hermano contra el hermano, el familiar contra el familiar, el empleado contra el trabajador, y muchas cosas que se están viendo en este mundo y más en este tiempo. Ahorita que vemos noticias es impresionante ver cómo se ha levantado aún más la maldad, los robos, los hurtos, secuestros, todas estas cosas. ¿Por qué? Por el amor al dinero. Y nada justifica. Es que las personas dicen, es que el hambre nos llevó a cometer estos delitos. No, pues realmente esto no es lo que enseña la Biblia. Nosotros debemos ser cuidadosos y guardar nuestro corazón. La palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces guardemos nuestro corazón acerca de la vanagloria y del engaño de este mundo. Si yo les preguntara en su naturaleza, ¿cuántos quieren tener riquezas? Pues yo creo que todos dirían, ay, amén, pastor, pues sí, qué bueno, salir de esta situación, dejar de pagar arriendo, cierto, cambiar el carrito que tanto me molesta por uno nuevo. Sí, no es que esté mal, pero vuelvo y le digo, cuando el ser humano concibe eso en su corazón, es cuando transgrede las leyes de Dios. Porque simplemente la Biblia cataloga el dinero como un Dios, y la Biblia dice que no se puede amar a dos señores a la misma vez. Se amará al uno y se aborrecerá al otro. Y el ejemplo más claro que encontramos en la Biblia es el joven rico, cuando vino a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar vida eterna? Y Jesús le preguntó, ¿has guardado los mandamientos? Y el joven dijo, todo he guardado desde mi juventud. O sea que era un joven que tenía integridad. Pero Jesús, como conoce el corazón del ser humano, le dijo, te falta una cosa. Y ahí es cuando Dios prueba nuestros corazones. Y siempre el Señor va a probar nuestros corazones en la parte más débil que nosotros tenemos. Y le dijo, anda y vende todo lo que tienes. No le dijo, venda una parte, venda un cuarto, sino vende todo lo que tienes y ven y sígueme.
Y para este joven fue difícil dejar las riquezas, porque finalmente él agachó su rostro y se fue del lado de Jesús. Ahí fue cuando Jesús dijo: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Recuerde que una aguja era una puerta pequeña que había allí en la gran puerta de la entrada de Jerusalén. Entonces ahí fue cuando Jesús hizo esta exclamación. Entonces por eso la Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se va a perder? Lo que yo quiero que ustedes me entiendan es que la mayor riqueza que el ser humano puede tener es tener a Cristo en el corazón. Esa es la mayor riqueza. Si tú quieres riquezas, búscalas aquí en la palabra de Dios, porque es la mayor riqueza. Lo demás vendrá por añadidura. Qué bueno que seas un empresario, que tengas tu comodidad, que tengas tu buen auto, tu buena casa, pero que siempre esté por encima Dios, porque es el primer mandamiento, y es un mandamiento que no se puede negociar. El mundo está buscando ahorita cómo sobreviviremos, cómo pasaremos esta pandemia, cómo pasaremos la situación, qué será de nosotros, y si cambian el sistema pensional, de qué voy a vivir cuando esté. Y cierto, y de cierta forma vienen preocupaciones a la vida del ser humano, pero nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios totalmente, porque finalmente Él es el que nos provee. Dice que las aves del cielo no siembran ni ciegan, pero con todo Dios las alimenta. Y yo les hago una pregunta, según dice la Biblia: ¿acaso no valemos nosotros más que las aves? Claro que sí, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Las aves no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, fueron creación de Dios, pero nosotros los seres humanos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. O sea que tú eres importante para Dios, independiente de las circunstancias, de lo que hayas vivido. Tú eres valioso para Dios, independiente de que alguien te haya pisoteado en tu vida. Tú eres valioso para Dios. Si las personas que lamentablemente están tomando malas decisiones de acabar con su vida, de suicidarse, supieran ese principio bíblico, se valorarían un poquito más. Porque cuando una persona llega a esa situación es porque ha perdido la fe y la esperanza. Y nosotros tenemos la fe y la esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Continuemos Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Estamos hablando el día de hoy de la caída de Babilonia. Dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis sus plagas. O sea que la Biblia sí nos está hablando que nosotros, cuando habla pueblo mío, está hablando de los hijos de Dios, está hablando de los creyentes. Nosotros tenemos que salir de allí para no ser partícipes de sus pecados, o sea, de posiblemente de ese sistema económico, de ese sistema religioso, no ir para donde todo el mundo va. Por eso es que a las personas naturales les extraña que nosotros no vayamos al ritmo de ellos. A veces nos invitan, ¿cierto?, en las festividades de fin de año, a que vayamos a la fiesta de la familia, que va a haber trago, parranda, bebida, comilona, y de pronto a ellos les extraña que nosotros no participemos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que no participemos de sus pecados. Nosotros tenemos que ser coherentes con lo que predicamos, vivir la vida de Dios. La vida de Dios no es aburrida. Tal vez muchos digan: pero qué pereza, ¿cierto? No poder echarme un trago, no poder hacer esto. No, tú lo puedes hacer, porque finalmente el único pecado por el cual se va a condenar la humanidad es rehusar o es rechazar la gracia de Dios. Lo que pasa es que Pablo dijo: todo me es lícito, mas no todo conviene. Entonces nosotros vivimos es obviamente por ese mandamiento que habla allí la palabra de Dios. Entonces es una exhortación de alejarnos, de no ser partícipe de las obras del mundo. Nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo. Si yo le pregunto a los niños en esta mañana: ¿tú sabes qué es bueno y sabes qué es malo? Claro, ellos ya pueden determinar qué es bueno y qué es malo. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia. Dios le ha dado al ser humano conciencia, discernimiento. La persona que está haciendo cosas ilícitas, engañando, sabe que eso está mal. Sabe que donde lo capture la policía puede ir a una cárcel, o puede ir a un hospital, o inclusive a un cementerio. Y diariamente vemos que personas que hacen maldad, pues simplemente a veces terminan mal, porque simplemente han escogido el camino de la muerte. Hay dos caminos: está el camino que el ser humano quiere escoger, y está el camino que nos muestra Jesús a través de su palabra. ¿Qué camino deseas escoger? ¿El de la vida o el de la muerte? ¿El de la bendición o el de la maldición?
Pues dice allí en Deuteronomio 30:19, dice, escoge. O sea que cada uno de nosotros diariamente tenemos que escoger ese camino. Si hago lo bueno, si quiero ser un mejor esposo, si quiero ser un mejor empleado, si quiero ser una mejor persona en la sociedad, o quiero ser todo lo contrario. La Biblia dice, no robarás. Pastor, yo no robo, pero a veces no pagamos los impuestos, a veces nos colamos en el Transmilenio, y eso es robo. Debemos ser íntegros, correctos en nuestra vida, porque así las personas que conocemos no nos estén viendo. Recuerde que hay alguien que lo ve todo, y es Dios, y vivamos esa integridad de Dios cada día. No es ser cristianos puertas adentro de la iglesia, sino es ser cristianos afuera de la iglesia. Porque es afuera donde está la necesidad, es afuera donde nosotros necesitamos mostrar realmente el amor de Cristo a las personas. Es afuera donde hay personas que están esperando porque alguien vaya y les diga que necesitan de Dios. Ayer me hicieron una invitación, estábamos con el pastor José en un desayuno en la Liga Bíblica Internacional, y fue un tiempo muy bonito, y allí obviamente pues estábamos compartiendo con otros ministerios y con personas que trabajan en el Evangelio. Y fue un tiempo muy especial, pero yo decía, realmente nos falta mucho por abarcar, porque la necesidad realmente está afuera de la iglesia y no adentro. Pero estamos mal acostumbrados. Por eso yo le digo, la labor de la predicación, de la extensión del Evangelio, no es solamente de un pastor, es de cada uno de nosotros. Yo creo que usted tiene familiares, tiene amigos, tiene conocidos que no conocen de Dios, que tienen una situación, o no es así. O hay alguien aquí que levante la mano y me diga, pastor, mi familia, todos están bien, los vecinos están bien, no hay problemas, vivimos en el paraíso. No en el paraíso allá al lado del Lucero, sino vivimos en un paraíso donde no hay problemas. ¿Sí alguien puede decir eso? Yo creo que no. Yo creo que todos tenemos familiares que tienen situaciones, amigos que tienen situaciones, personas que tienen situaciones. Ahora yo le pregunto, ¿qué está haciendo usted por esas personas? ¿Qué está haciendo por esas personas? Es ahí donde nosotros tenemos que levantarnos en fe y hablar las buenas nuevas de salvación a esas personas. En Isaías 48:20 también encontramos esa exhortación. Dice, salid de Babilonia, huid de entre los caldeos. Recordemos que los caldeos era una generación que eran perversos. Entonces la Biblia nos exhorta a que nosotros salgamos de allí, de ese sistema religioso, de ese sistema opresor, del sistema que maneja realmente el mundo. Es triste ver ahorita la situación de muchos jóvenes, porque hoy en día se les ha sembrado a la juventud y ellos están confundidos. La ideología de género, eso es algo perverso, algo maquiavélico, que ahorita los gobiernos están siendo partícipes de todo esto. Entonces dicen que ya el niño puede elegir desde pequeño si el niño le gustan los niños o la niña le gustan las niñas, y que eso es libertad que tienen ellos. ¿Cómo se llama eso? Aberración. Porque hay un principio. La Biblia dice que varón y hembra los creó Dios, hombre y mujer. Y es la naturaleza humana. Yo creo que todos los que estamos acá, fuimos engendrados por un hombre y una mujer. ¿O cuántos hay acá que fueron engendrados por dos hombres o por dos mujeres? Ninguno. Entonces todos esos principios van en contra de los principios establecidos por Dios. Y así nos tilden de religiosos. Es que los cristianos son religiosos. No, simplemente nos guiamos por lo que dice la Escritura. Por eso salimos de esa Babilonia. En Jeremías 58 dice algo similar. Dice, huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos. Y sed como los machos cabrios que van delante del rebaño. O sea que sí hay una exhortación a lo largo de la Escritura de salir de esos sistemas. Gloria al Señor, porque nosotros alguna vez tomamos la decisión por Cristo, dejamos atrás el pecado, porque 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Pero eso solo sucede cuando una persona da el paso en fe, cuando la Biblia dice que se produce el nuevo nacimiento, no cuando eres un simpatizante. Bueno, es que a mí me gusta como predica el pastor, a mí me gusta como explica él, me gusta como tocan allá la melodía en la iglesia y voy de mes en cuando. No, eso es un simpatizante. Nosotros tenemos que tomar una decisión radical por Cristo.
O somos fríos o somos calientes. Porque ¿qué dice qué dice la Biblia acerca de los tibios? Que el Señor los vomita de su boca. Así que esto es una exhortación y cada uno debemos evaluarnos si estoy realmente siendo una persona fría o tengo esa pasión por el Evangelio, o tengo esa pasión por Dios, o tengo esa pasión por la Biblia. Me apasiona ir a la iglesia, me apasiona todo lo que tenga que ver con las cosas de la Biblia. Ahí es cuando se conoce un verdadero creyente. Esto no es una religión, porque a veces decimos que yo no voy a cambiar de religión. No, la religión simplemente es lo que estamos viendo y lo que la Biblia nos exhorta, que salgamos de esa religión. El cristianismo es una relación con el unigénito Hijo de Dios, y es una relación maravillosa que cambia vidas, que cambia la vida de nuestra familia, de nuestros hijos. Nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. No son los colegios los que tienen que educar a nuestros hijos. Ellos van allí a aprender. La educación parte de casa. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces la responsabilidad es nuestra, y también en nuestro caso como iglesia, de instruirlos a ustedes para que asimismo ustedes instruyan a los suyos en ese camino del Señor. Apocalipsis 18:5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. O sea que los pecados han llegado ¿hasta dónde? Hasta el cielo. ¿Será que Dios se olvida de algo? ¿O será que Dios hace el de la vista gorda? Es que nadie me vio. No, dice que esos pecados de ese sistema han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Y sabe qué pasa cuando Dios se acuerda de eso y cuando no hay un arrepentimiento en la vida del ser humano? Vienen los juicios de Dios. Lo que el mundo está viviendo es por causa del pecado de la humanidad. No es por más. Así le echen la culpa a Dios, pero el ser humano debe reconocer, debe humillarse, aceptar que esta generación es una generación mala, una generación perversa que ¿qué ha hecho? Ha sacado a Dios de sus corazones. Lo están eliminando a Dios de muchas naciones, de muchas casas. A mí no me hable del Evangelio, pero seguro que llegan a casa de personas a hablarles de inmundicia, a hablarles de adulterio, de cómo está la vecina, de cómo está el vecino, y ahí sí prestan atención. ¿Sí ve? Están llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Por qué? Porque han apartado el oído de la verdad. Por eso tenemos que ser una iglesia bíblica. Debemos tener pastores bíblicos y creyentes bíblicos. Era el llamado que nos hacía ayer la Liga Bíblica Internacional, de sembrar iglesias, pero iglesias centradas en el Evangelio, en focalizar, porque hay mucha necesidad. Entonces no hay nada oculto, no hay nada que se le pase al Señor, porque a veces el ser humano es sagaz. ¿Cómo es el diablo? Sagaz. Entonces yo hago las cosas y nadie se va a dar cuenta. Ay, ay, ay. Jeremías 51:9 también dice algo similar. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado en las nubes. Recuerde que Dios es un Dios y es un juez justo, y Él es el que finalmente va a juzgar a la tierra. En esta mañana yo no estoy juzgando a nadie, ni a la iglesia tradicional, ni a la iglesia ecuménica. A nadie estamos juzgando, porque finalmente el que viene a tomar cuentas es el juez justo y es el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice la Escritura allí en Juan 3:17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar el mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Así que nosotros como predicadores, como iglesia, tenemos la responsabilidad de exhortarles, de instruirles, de guiarles en el camino del Señor. Pero ustedes como iglesia salen cada domingo de esta puerta y ustedes toman la decisión de hacer lo correcto o hacer lo incorrecto, de hacer lo bueno o hacer lo malo. Porque el pastor no va a estar ahí encima, no va a estar pendiente, el que está es Dios. Entonces, si ve que tenemos conciencia, tenemos que hacer lo correcto delante de Dios. Apocalipsis capítulo 18, versículo 6. Dale a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Hace 8 días estamos hablando de un cáliz. ¿Recuerdan quién utiliza un cáliz de oro? Blanco es.
Salmos 137, 8. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Juicios, es lo que está hablando aquí la escritura. Jeremías 50, 29 también nos habla acerca de esto. Dice: haced juntar contra Babilonia flecheros a todos los que entesan arco, acampad contra ella alrededor, no acampe de ella ninguno, pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció. La Biblia dice que Dios al altivo y al soberbio lo ve de lejos. ¿Qué es altivez y qué es soberbia? Cuando un ser humano dice yo no necesito de Dios, cuando una persona se cree autosuficiente. Recuerde que sin Dios nada somos. Así que si usted tiene planes, los planes no son malos. ¿Sabe qué es lo malo? Hacer planes sin involucrar a Dios. Cuando tengas un plan en tu vida, un proyecto en tu vida, llámese el que se llame, un sueño, una meta, el matrimonio, un trabajo, involucra a Dios. ¿Qué significa? Pídele a Dios dirección. Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? Señor, ¿es tu voluntad que yo tome esta decisión? Y te vas a dar cuenta que Dios habla. Y eso es humildad, porque necesitamos reconocer de Dios, porque necesitamos reconocer que somos frágiles. Siempre digo esto: ¿tú sabes si mañana vas a estar con vida? Nadie lo sabe. Puedes tener planes, puedes tener metas, puedes estar muy joven, pero nadie sabe qué será del día de mañana. Vimos estos días allí en Arborizadora Alta este atentado que hubo, donde murieron 2 víctimas inocentes, 2 niños. Lamentablemente un dolor para sus familias. No podemos entender la situación, pero simplemente sabemos que esos niños van a la presencia de Dios. ¿Listo? Me gustó que había la mamá de uno de los niños allí, y ella, en medio de todo, ella no estaba renegando contra Dios. ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Dando gracias a Dios. Eso es humildad. Que así no podamos entender la situación, que no podamos entender las cosas que a veces pasan, pero que en medio de todo aprendamos a ser agradecidos con Dios. Porque hay personas que no creen en Dios, pero cuando tienen situaciones que dicen: ¿por qué te lo llevaste, Dios? Y eso es lo que dice la gente. Y cuando yo miro la Biblia, solo encuentro un personaje bíblico que sí dice la Biblia que se lo llevó Dios, y fue Enoc. Dice que caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. O sea, ¿qué significa? Que se lo llevó, pero no conoció la muerte. Fue arrebatado. Eso es cuando el Señor lleva a las personas. En el Nuevo Testamento habla en Tesalonicenses, habla en Corintios, cuando el Señor vendrá por su iglesia, por los redimidos. Y a eso sí se los va a llevar, o nos va a llevar si aún estamos con vida. ¿Sí ves? Entonces, aprendamos nosotros a escudriñar la palabra de Dios. Apocalipsis 18, 7. Gracias. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en sus deleites, tanto dale de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Esto es una otra expectación que podemos ver de altivez y soberbia. Está hablando allí de esa gran ramera, está hablando de esa Babilonia que dice que prácticamente está sentada como reina, que no tiene necesidad y que no verá llanto. Esa era la característica de la iglesia de la Odisea allí en el capítulo 3 de Apocalipsis, que dice: yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Hay allá ahí cuando una persona llega a esa situación, pensar que no necesita nada. Yo siempre he dicho, gracias al Señor por la crisis que hace 20 años llegó a mi vida, porque esa crisis no la envió Dios, fue consecuencia de mi pecado, de mi rebeldía, de mi maldad, pero esa circunstancia, ¿sabes qué me permitió? Estar hoy acá sentado. Esa circunstancia me permitió haber conocido a Dios. Esa circunstancia me trajo a los pies de Cristo. ¿Cómo nos trajo el Señor? Con lazos de amor y misericordia. Así que no digas ni pienses cuando veas que una persona tiene una situación: oiga, qué Dios tan malo, ¿por qué permitió que murieran esos 2 niños allí en Arborizadora Alta? ¿O por qué pasó esta situación? No, simplemente son los designios de la vida, es la maldad del ser humano, cosas que no entendemos, pero que finalmente Dios va a tomar cuentas. Pero que nosotros podamos vivir para Dios con un corazón humilde. Te felicito porque si estás en esta mañana, yo no te llamé anoche, yo no te invité, sino el Señor colocó en tu corazón venir a alimentarte de la palabra de Dios. Y es algo muy sabio. Y déjame felicitarte porque es un principio. ¿Sabe cómo se llama ese principio? Se llama fe. Y en Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios.
Y si tú estás en esta mañana es porque tienes fe. No fe en un pastor, no fe en una iglesia, sino tienes tu fe en Jesucristo, en el unigénito Hijo de Dios. Tienes tu fe en la Biblia. Y déjame decirte que es el camino correcto. Juan 14, 6. Ese es el mejor camino. Y vas por buen camino. Y te animo a que perseveres. Porque Mateo 24, 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces la vida cristiana es de perseverancia. Independiente de las circunstancias, tenemos que caminar, tenemos que seguir adelante. No es fácil, tenemos situaciones, tenemos a veces adversidades, pero el Señor dijo que estaría con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y así tú no lo puedas ver en tu crisis, así tú no lo puedas ver en tu enfermedad, pero Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios no es hombre para que mienta. Y si Él lo prometió, Él lo hará. ¿Ves? Todos los días el Señor está ahí. Así nosotros seamos infieles, dice la Biblia que Él permanece fiel, porque son los atributos de Dios. Continuemos Apocalipsis 18:8. Estamos viendo la caída de Babilonia, de ese imperio religioso, ese imperio económico, ese imperio que ha dominado el mundo, y es lo que estamos viendo. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. Recuerde que los juicios se tipifican en plagas: muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, destrucción, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Está hablando de un juicio, está hablando de un día donde vendrá todo esto a este sistema. Recuerde que ya vimos 21 juicios, recuerde que vimos esos juicios que vinieron sobre la tierra, y ahora está hablando sobre esos juicios allí de la gran ramera y la cadena de Babilonia. Apocalipsis 18:9. Y los reyes de la tierra, recuerde que cuando habla de reyes está hablando de gobernantes, y los gobernantes de la tierra que han fornicado con ella, está hablando de la Babilonia, de la gran ramera, y con ella han vivido en deleite, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. ¿Sabe qué nos está prediciendo acá? Que ese juicio que va a venir sobre esta gran ramera, sobre esta Babilonia, va a ser un incendio, y ellos van a llorar. ¿Recuerdan los atentados del 11 de septiembre del año 2001? ¿Cuántos recuerdan los que somos contemporáneos? Yo recuerdo que estaba recién convertido al Señor, estaba recién yendo a la iglesia, y ese día estaba en mi casa donde vivía allí en el 20 de julio, cuando prácticamente fue algo que estaba todo el mundo sintonizado viendo los atentados allí al World Trade Center, allí en la ciudad de Nueva York. Y recuerdo que muchos pastores, cuando pasó ese suceso, ellos relacionaron que lo que había pasado allí en las Torres Gemelas es lo que vamos a leer aquí para abajo. Porque sí, realmente yo lo leí en ese tiempo. Es más, tenía una revista, no la encontré de ese tiempo, una revista que me enviaron de Estados Unidos, que tenía, no me enviaron, conseguí. Y la tenía ahí, y claro, cuando yo miraba esa revista y miraba la Biblia, era tal cual lo que había pasado allí. Entonces lo que vamos a leer aquí para abajo se lo voy a asimilar, pero le aclaro de una vez que no fue lo que pasó allí, ¿sí? Pero muchos pastores pues obviamente lo relacionaron, y prácticamente es lo que posiblemente va a pasar con la destrucción de esta gran ciudad. Recuerde que Babilonia representa una ciudad. ¿Listo? Entonces tenga presente eso. Ezequiel 26, 16 y 18 dice así: entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos y se quitarán sus mantos y se desnudarán sus ropas bordadas de espanto, se vestirán, se sentarán sobre la tierra y temblarán a cada momento y estarán atónitos sobre ti y levantarán sobre ti endechas. Esta palabra endechas significa lamentos, lamentos inconsolables. Dice: y te dirán: ¿cómo pereciste tú, poblada por gente de mar, ciudad que era alabada, que era fuerte en el mar? Ella y sus habitantes, que infundían terror a todos los que la rodeaban. Ahora se estremecerán las islas en el día de tu caída. Sí, las islas que están en el mar se espantarán a causa de tu fin.
El siguiente versículo para poder entender este Apocalipsis 18:10 dice: parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay. Recuerda que cuando vimos en los estudios anteriores ese ay que representa tormento, representa dolor, representa juicio. Dice: ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte. ¿Sí ve que nos habla de una ciudad? Porque en una hora vino tu juicio. Los ataques al World Trade Center duraron 1 hora y 5 minutos aproximadamente. Entonces por eso los pastores en ese tiempo dijeron: en 1 hora vino el juicio contra esta Babilonia. Entonces recuerde que esta Babilonia se representa con el sistema económico del mundo. Allí en Nueva York, en esas torres, era donde se representaba prácticamente el comercio del mundo. Y cuando pasó eso, casualmente, paradójicamente, de ahí para acá la situación empezó a empeorar, porque hasta esa fecha yo recuerdo que había cierta bonanza, había buen trabajo, los venezolanos estaban en su nación, había una bonanza del petróleo. Antes estábamos que nos íbamos para allá. Entonces la economía no estaba tan truncada como ahora, pero de ahí para acá empezó como una recesión. Poco a poco, paso a paso, paulatinamente, todo eso empezó a repercutir en el mundo hasta el día de hoy. Y nos damos cuenta que una guerra que hay actualmente allí en Ucrania, mire cómo está repercutiendo en el mundo entero. Según los analistas económicos dicen que vendrá una carestía, que vendrá una inflación, que vendrán hambrunas. ¿Se les hace familiar esto cuando Jesús habló en Mateo 24? Que habrían guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, pestilencias. Jesús lo habló hace 2000 años y ahí se está cumpliendo actualmente ante nuestros ojos. Entonces tenemos que analizar que todo lo que está pasando está allí en la Escritura, que está en la palabra de Dios. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces la situación del mundo nos muestra que la Biblia siempre ha tenido la razón, que la Biblia es la palabra de Dios, que es la verdad de Dios. Así digan algunos: pastor, pero es que la Biblia la escribieron hombres. Yo no le puedo refutar eso porque ciertísimamente fue así. Pero recuerde que 2 Timoteo 3:16, ¿qué dice? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, muy útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia. Sigamos, Apocalipsis 18:11. Dice: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación o endecha sobre ella, porque ninguno compra más de sus mercaderías. Nos habla del fin de ese sistema. Apocalipsis 18:12. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda. Hace 8 días hablábamos que esta gran ramera viste de púrpura y de lino fino. Dice: de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Fue mucha la cantidad de dinero incontable que se perdieron cuando hubo este atentado allí en la ciudad de Nueva York. Millones y millones de dólares se perdieron y murieron como cerca de 3.000 personas en esos atentados. O sea que la pérdida fue incalculable, algo que la generación de ese tiempo, los que estábamos, pues nunca habíamos visto absolutamente nada de eso. Apocalipsis 18:13. Y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos y almas de hombres. Está hablando prácticamente de todo esto valioso que se perdió con la caída de la Gran Babilonia. Recuerde que Babilonia no es los atentados que hubieron allí en el 11 de septiembre del año 2001, sino que simplemente estamos asimilando, porque finalmente si la Biblia nos muestra que posiblemente va a ser de esa forma. O sea que esa Babilonia tiene todas estas cosas y va a llegar su juicio. Entonces, esto que acabamos de leer, todas estas cosas, fue lo que el diablo le ofreció al Señor. ¿Recuerdan Lucas 4:6? En Lucas 4:6 el diablo, y le dijo el diablo, hablándole allí a Jesús: y a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Recuerde que el diablo tiene la capacidad de hacer milagros. Hay gente, ustedes saben y han escuchado de gente que tiene mucho dinero, que tiene fama y que han hecho, dicen es que le vendió el alma al diablo. Han hecho un pacto con el diablo. Y sí, claro que eso existe. Así como nosotros hicimos un pacto con Dios de rendir nuestra vida a Dios, hay personas que hacen cosas ocultas,
¿Por qué? Por el amor al dinero. Y aquí el diablo obviamente quiso hacer lo mismo con el Señor Jesucristo. Y obviamente el diablo es padre de mentira, pero aquí el diablo no estaba diciendo mentiras. Aquí el diablo por primera vez estaba diciendo una verdad, porque él dijo: a mí me fue dada la potestad y la gloria de ellos, y a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Jesús le hubiera dicho: tú eres diablo y eres mentiroso, eso es falso, ¿no? El Señor Jesús sabía que el diablo estaba diciendo la verdad. Hace 8 días también una persona que vino nos hizo una pregunta, ¿cierto?, acerca de que ella había visto una virgen, hablando acerca de un milagro. Pues nosotros que le respondimos que obviamente no podemos negar esto, porque el diablo tiene la capacidad de materializarse. Dice la Biblia que él se puede disfrazar como ángel de luz. Entonces, no todo lo que brilla es oro. Por eso tengan cuidado, por eso es que la gente hoy en día es tan ingenua y caen en cosas cuando le llega un mensaje de su celular o te ofrecen esto. No, es que tú te ganaste un carro y te ganaste esto, y la gente: ay, wow, uy, gloria a Dios, aleluya, ¿cierto? Ve y consigna, deposita $1.000.000 y la gente se vaya como borregos y caen. De eso tan bueno no dan tanto. Tengamos muchísimo cuidado. Apocalipsis 18:4. Gracias, están atentos, me gusta. Apocalipsis 18:14. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Versículo 15. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, del sistema, se van a parar lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. O sea que cuando suceda la destrucción de esa Babilonia, de esa gran ramera, muchos mercaderes, muchos gobernantes, muchos reyes del mundo se van a lamentar por esa situación que realmente pasó allí. Está hablando claramente de una ciudad que está siendo quemada, donde muchos se van a parar desde lejos, porque es una ciudad que queda frente al mar, porque vamos a ver que dice que está frente al mar, que los pilotos de las naves y de los barcos se van a parar lejos por el humo de su incendio y se van a lamentar. Fue algo similar a lo que pasó en el año 2001. Apocalipsis 18:16. Y diciendo: ay de la gran ciudad, que estaba vestida como de lino fino, de púrpura y de escarlata. Hace 8 días hablábamos, ¿quién se viste así? Esta gran ramera. Y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, todo lo que el ser humano anhelaría. ¿A cuánto les gusta el oro? ¿Cierto? La plata, las cosas preciosas. Claro, el ser humano es una debilidad que tiene, porque el ser humano prácticamente a veces nos dejamos mover por lo que nosotros vemos, y por eso a veces muchas personas caen en codicias y caen en engaños, porque les ofrecen algo bueno y la persona cae, y sabiendo que puede ser algo ilícito, pero la persona simplemente mira su situación. Entonces tengamos mucho cuidado. Apocalipsis 18:17 vuelve y dice: porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, está hablando de pilotos, pueden ser pilotos de avión o pilotos de naves, dice, y todos los que viajaban en naves y marineros y todos los que trabajaban en el mar se pararon lejos en una hora. Ahora sí, ayúdame con la imagen. ¿Sigue? Gracias. Eso fue en el año 2001. Yo creo que muchos vimos esa imagen por televisión en tiempo real. Ahí es una foto tomada de allí, desde el mar, posiblemente desde una nave, desde un barco. Y muchos de los que estaban ahí, ¿qué estaban haciendo? Se estaban lamentando. ¿Qué ciudad era semejante a esto? Y eso que ahí no habían sido derribadas las Torres Gemelas, pero cuando fueron derribadas, yo creo que la gente, ¿qué pasó? Se agarraron su cabeza, pero qué ciudad es semejante a esta. Por eso es que les digo que muchos predicadores de ese tiempo asimilaron que esta situación que habla el capítulo 18 de Apocalipsis era lo que había acontecido allí. Ahora, aquí podría surgir una pregunta: pastor, ¿y cómo no pensar que eso fue así? Pues realmente nosotros estamos enseñando que la Biblia es un libro cronológico. ¿Qué significa cronológico? Que está en orden y no en desorden. Si la Biblia estuviera en desorden, pues diríamos: listo, acomodemos esto aquí y acomodémoslo como queramos, pero recordemos que Dios es un Dios de orden.
Y esto que va a pasar aquí es después de los 21 juicios, de los sellos, de las copas, va a venir esta condenación, esta caída. Recuerde que aquí los cristianos no están sobre la tierra. ¿A dónde están los cristianos? ¿Recuerdan el capítulo 7 que vimos? La multitud vestida de ropas blancas, ¿a dónde estaba? Estaba allí en el cielo. O sea que recuerde que los juicios son para las personas que rechazaron la gracia. Tú tienes la decisión, aceptar a Cristo y ser librado de la ira, de la hora del juicio del fin, o quedarte allí para esos juicios. Y recuerde que muchos se van a quedar. ¿Quiénes se van a quedar a esos juicios? Muchos pastores que no predicaban un correcto evangelio, muchos cristianos que no eran cristianos, sino eran cristianos banqueros. ¿Sí sabe cuáles son los cristianos banqueros? Los que ocupan siempre la banca, que están allí en la banca, que nunca se atreven a salir. Se ha visto jugadores que les pagan dinero y están allí, les pueden pagar mucho dinero y siempre estuvieron en la banca. Pero, ¿sí? Ve, aquí hay uno que le toca la banca, ¿cierto? Pero qué bueno es cuando nosotros salimos de la banca y salimos a jugar. Claro, entonces no sea un cristiano banquero. Lo que le estoy diciendo es que sea un cristiano avivado en el Señor, que no se quede usted por años allí en esa silla. Aprenda, claro, yo también tuve un tiempo, pero qué bueno que usted un día se pueda parar de ahí, de ese lugar, y ser útil a la obra del Señor. Si hemos servido al mundo, si hemos trabajado, si hemos hecho cosas por dinero, pues cuánto más para servirle al Señor. La mies es mucha y los obreros pocos. Si cada uno de ustedes, yo le pongo un ejemplo, y no es una estrategia de crecimiento, pero si cada uno de ustedes, hay más o menos 20 personas acá, propusieran su corazón ir a predicarle el evangelio a una persona nueva, y que esa persona viniera a la iglesia o cualquier iglesia, ya no seríamos 20, sino seríamos 40, y así sucesivamente. No buscamos estrategias de crecimiento, pero simplemente les quiero hacer ver por la Escritura que debemos ser útil al Señor. Predica el evangelio. Sigamos. Apocalipsis 18:18. Ya vamos concluyendo la enseñanza del día de hoy. Espero que usted me esté entendiendo el mensaje. Recuerde, si tiene dudas, al final vamos a dejar un tiempo de preguntas y de respuestas. Dice: y viendo el humo de su incendio, dieron voces. ¿Qué decían? ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? O sea, nos habla no de una ciudad cualquiera, sino una gran ciudad vestida de lino, de púrpura, de oro, de piedras preciosas y todo lo que acabamos de leer. Pero las personas dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta? O sea, antes de la destrucción y después de la destrucción. Anoche miraba noticias, CNN, me gusta ver CNN, y miraba tristemente allí en Ucrania, en Kiev, cómo a lo largo de esa ciudad había destrucción, cuerpos esparcidos por doquier de ucranianos, de soldados rusos, y realmente pues esto es doloroso porque son vidas humanas. Podríamos decir lo mismo, ¿no? ¿Qué ciudad era semejante a esta? Posiblemente los que conocen Ucrania o los mismos ucranianos decían: antes nuestra ciudad pues tenía por lo menos paz, pero ahorita hay una desolación completa. Independiente de lo que vaya a terminar esta guerra, esta situación, reconstruir esa ciudad va a costar muchísimo. Ya van de más de 4 millones de personas que han salido allí de Ucrania, y cerca de 10 millones están prácticamente esparcidos en rincones allí en Ucrania. Están superando ya casi a Venezuela en personas prácticamente que han salido de su nación. Y los venezolanos que están acá saben qué representa eso. Nosotros no sabemos qué es eso, los colombianos. Pero los hermanos venezolanos saben qué es abandonar su tierra, dejar tal vez sus casas, dejar su familia y ir a otra nación. Que el Señor tenga compasión y misericordia. ¿Y todo por qué? Por el amor al dinero, por el amor al poder. Rusia, siendo una nación de las más grandes del mundo, quiere nuevamente resurgir allí ese imperio o esa Unión Soviética que se conocía, y quieren más y más. Esperemos, no sabemos en qué va a parar todo esto, pero la situación está difícil. Se predice una guerra nuclear. ¿Sabe qué es una guerra nuclear? No lo sabemos. Conocemos lo que pasó allí en Hiroshima, ¿cierto? Pero una guerra nuclear, imagínense, puede acabar con una nación entera. Aquí nomás tenemos un vecino en Venezuela que apoya a Rusia, y ahora el presidente de Colombia estos días estaba apoyando allí a Ucrania. Y todo eso crea conflictos. Que el Señor nos guarde, que tenga compasión y misericordia de nosotros. Pero yo le digo, los días no van a ser fáciles, vendrán cosas difíciles. Ay, pastor, no me diga eso. Pero
Pues sí le digo, porque la Biblia lo predice. Así que preparémonos, ¿cierto? ¿Y cómo nos preparamos? Estudiando la palabra, confiando en Dios, viviendo para Dios. Mira lo que pasó en el versículo 19. Dice, y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. No sabemos si está hablando de una hora de 60 minutos o una hora específica. Para mí puede ser una hora específica en un tiempo específico. Echaron polvo sobre sus cabezas. Ayúdame con la imagen que tengo ahí. Gracias. Esta imagen fue del año 2001. Prácticamente todos los habitantes allí de Nueva York terminaron así. ¿Qué tenían? Polvo sobre sus cabezas. ¿Qué estaban haciendo? Lamentándose, diciendo, ay de la gran ciudad. Entonces, esto pasó en el año 2001, pero creo que posiblemente, por lo que nos dice la Biblia, es lo que va a pasar con esa gran ciudad, Babilonia, ese imperio. En ese tiempo posiblemente va a pasar lo mismo que pasó en el año 2001. Con polvo sobre sus cabezas, levantando endechas, lamentaciones, ayes, llorando y lamentándose. ¿Todo por qué? Por su pecado. Y Ezequiel 27, hace más de 2000 años, de 2500 años, esta profecía, Ezequiel 27:30, ya lo había anticipado, dice, y harán oír su voz sobre ti y gritarán amargamente y echarán polvo sobre sus cabezas y se revolcarán en ceniza. Similar a las imágenes que habíamos visto. Dicen por ahí que una imagen vale más que 1000 palabras. Continuemos, Apocalipsis 18:20. Dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ellas. O sea que mientras que unos están lamentando, ¿qué hacían aquí? ¿O qué nos dice la Biblia? Alegrarse. Es duro, ¿cierto? No cabe en nuestro pensamiento, pero ¿cómo nos vamos a alegrar de ese sufrimiento que va a vivir ellos? Pero aquí la Biblia dice, ¿por qué? Porque Dios ha hecho justicia en ella. Esa es la justicia de Dios. Por eso les decía, ¿qué queremos? ¿La justicia de Dios o la injusticia del hombre? ¿Los caminos de Dios o los caminos del hombre? ¿La verdad de Dios o la mentira del hombre? ¿Qué deseas? Hay mucho silencio en la sala. Apocalipsis 18:21, vamos culminando. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Entonces aquí este versículo nos dice que no era Nueva York, porque dice que fue derribada y que nunca más será hallada. Nueva York después de esto volvió otra vez a surgir y ahí está. Entonces si ve, podemos ver que no era Nueva York, pero que cuando sea derribada la Babilonia, la gran ramera, el sistema económico, religioso, ecuménico, destructivo, nunca más va a volver a ser hallada. Y eso es lo que encontramos cuando encontramos ya finalizando el libro de Apocalipsis capítulo 19, 20 y 21, encontramos que ya nunca más realmente es hallada. Entonces, si que la Biblia no se contradice, tenemos que estudiar la Biblia. Entonces, esta Babilonia que va a ser destruida, que al día de hoy no ha sido destruida, nunca más será hallada. Cuando venga la destrucción, va a ser una destrucción completamente que nunca más va a volver a pasar. Eso pasó en el Antiguo Testamento con una ciudad que fue Damasco. Era una profecía, dice que Damasco sería ruina, sería destruida, y hasta el día de hoy esa profecía se ha mantenido. Jeremías 51, 63, 64, gracias. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates y dirás, así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella y serán rendidos. ¿Saben lo que nos habla de un juicio irreversible? Un juicio que va a permitir que esta Babilonia, que este sistema nunca más se vuelva a levantar. ¿Y sabe por qué nunca más se va a volver a levantar? Porque cuando entramos, ya vamos terminando con los juicios. La próxima semana entramos en el capítulo 19, que son las bodas del Cordero, las alabanzas en el cielo. En el capítulo 20-21 el reino milenial, la venida de Cristo. Ya comenzamos como la parte bonita del libro de Apocalipsis, la parte esperanzadora, porque estuvimos viendo por varias semanas los juicios de Dios, ¿cierto? Representados allí
21 juicios y lo que vimos el día de hoy, pero realmente viene el reino de Dios. O sea que todo esto es necesario que acontezca, porque Jesús lo dijo en Mateo 24:6, dice, pero porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero cuando ya suceda todo esto, vendrá ese nuevo mundo, vendrá la gloria de Dios. Yo les he dicho, si yo le pregunto ahorita, ¿tú quisieras un mundo mejor? ¿Qué me dirías? Ay, pues claro, pastor, pero ¿cómo me va a hacer esa pregunta? Todos queremos un mundo mejor, pero eso no lo va a traer Fico, ni Petro, ni ninguno de estos. Ese mundo mejor lo va a traer uno que se llama el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Apocalipsis 18:23. Regáleme unos minuticos más, vamos terminando. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Recuerde que la Biblia está en contra de la hechicería, de la brujería, de la manipulación. Apocalipsis 18:24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que habían sido muertos en la tierra. Está hablando de esta Babilonia, está hablando de esta gran ramera, que en ella se halló la sangre de los profetas. Recuerde que el imperio romano fue el que asesinó ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Lo que vamos a ver ahorita, esa reunificación mundial, es el resurgimiento posiblemente de ese imperio romano. Es lo que podemos ver en el mundo. Présteme atención, vuelvo y le digo, yo no soy profeta de Dios, pero cuando miro la escritura podemos ver que posiblemente haya ahorita en el mundo una reunificación de naciones, de la OTAN, de la ONU, que todos ellos se pueden reunificar, posiblemente traigan una nueva moneda, posiblemente de ahí salga, de ese cuerno pequeño, salga el anticristo, que no se va a presentar como el anticristo, sino se va a presentar como el gobernante del mundo, el salvador, el que va a traer la paz, el que va a acabar con guerras, con todas estas cosas, pero que sabemos que al principio lo hará, pero después será un engañador, el padre de la mentira. Entonces tenga sus ojos abiertos a lo que pasa actualmente. Nadie sabe el día ni la hora, pero si me lo preguntan a mí, yo puedo creer, puedo estar seguro que posiblemente somos esa generación. Lo digo yo a título personal, no lo dice la Biblia, porque la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. En eso soy muy claro, ¿correcto? Porque ahorita han salido predicadores, pastores muy respetuosos que han hecho unas aclaraciones, pero la gente no discierne. Dicen, este pastor es un falso profeta porque está diciendo que ese es el tiempo del fin y está poniendo fechas. No estamos colocando fechas, sino que simplemente estamos recogiendo, asimilando lo que está pasando en el mundo y lo estamos filtrando por medio de la palabra, y mi opinión personal es esa. ¿Correcto? Jeremías 51:49. Gracias. Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Está hablando del juicio contra Babilonia, contra la gran ramera, que se va a acontecer en los últimos tiempos. Y termino con el último versículo que hemos terminado todas las enseñanzas. Hace 8 días le dije, téngame paciencia, porque tal vez usted se estará soñando con el libro del Apocalipsis, se va a volver apocalíptico, porque llevamos más de 2 meses hablando del libro del Apocalipsis, pero no crea, no piense que aquí hablamos solo del Apocalipsis, aquí hablamos de todo, hablamos de la familia, del amor, del perdón, ¿cierto? Hemos hablado del suicidio, hemos hablado de la ideología, de muchos temas, y Dios mediante ya en un par de semanas terminamos ya con esta serie para tener claridad acerca del libro Apocalipsis, y vamos a ver muchísimos temas. De hecho, yo a veces les digo a ustedes, cuando quieran que la iglesia toque un tema, usted me dice, pastor, me gustaría que hablara del amor, o me gustaría que hablara de la familia. Pues claro, eso lo hacemos. Listo, entonces téngame paciencia ya por un par de semanas, ¿sí? Porque tal vez usted dirá, no me hable más del Apocalipsis, pastor, por favor, ¿sí? Pero no, es un libro maravilloso. ¿Cuántos hemos sido bendecidos con estas enseñanzas? ¿Por qué lo hicimos así cronológicamente? Pues para que podamos tener claridad en el libro del Apocalipsis. Cuando comenzamos en diciembre, yo creo que usted no tenía la misma claridad que puede tener ahorita. Porque hay gente que no le gusta ese libro, porque dice, no, como es de juicio, a mí me da miedo, ¿cierto? No me hable de eso, hábleme de otra cosa. Pero vemos que no es un libro aunque es un libro de juicio, es un libro de esperanza. ¿Y trae esa esperanza para quién? Diga, para nosotros, para los que hemos creído.
¿Sí ves? Entonces no tenemos que preocuparnos, tenemos que gozarnos. Decía ahí, alégrate, gózate. Lucas 21:28 dice, cuando vean todas estas cosas, dice, erguíos, alegraos, porque nuestra redención está cerca. O sea que lo que nos muestra la situación del mundo es que el Señor está a la puerta. Apocalipsis 22:7, termino con este versículo. He aquí, vengo pronto. Palabras del Señor Jesús hace 2000 años. Y usted me dirá, pastor, pero es que han pasado 2000 años. Pero recuerde que para el Señor 2000 años son 2 días. Hace 2 días que el Señor habló estas palabras, que vendría pronto, y que también dijo que bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Lo mejor que nos puede pasar, Angélica, Wilmar, las personas que llevan poco viniendo a la congregación, es Cristo, es la solución. Aquí está la solución del mundo. Si los gobiernos se enfocaran más en la palabra de Dios, no veríamos lo que estamos viendo. Esta es la solución. La solución no es el divorcio, la solución no es el suicidio, la solución no es el hurto, la solución realmente es Cristo. Por eso cuando el Señor viene a la vida de un creyente, cuando viene a la vida de los creyentes, ¿qué hacen nosotros? Restaurar, ¿cierto? ¿Tenemos un inconveniente? ¿Qué hacemos? El mundo, ¿qué te dice? No sea bobo, sepárese. ¿Qué te dice la Biblia? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí ve qué bonita es la palabra de Dios? ¿Qué te dice el mundo? No, la situación está difícil, pues roben, ¿cierto? No, ¿qué te dice la Biblia? No robarás, trabajarás, serás esforzado y serás valiente. ¿Qué le dice el mundo a nuestros niños? Hagan lo que quieran. ¿Qué le dice la palabra a los niños? Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen los días de tu vida. ¿Sí ves? Entonces, ¿quieres escoger el consejo del mundo o el consejo de Dios? Ayúdeme, deme ánimo, por favor. El de Dios, qué bueno. Eso es. Entonces, domingo tras domingo, escogemos el camino de Dios. Y recuerde que tenemos que colocarlo por obra. Yo deseo que esta congregación, casa, iglesia, familias en Cristo, que el Señor nos ha permitido, podamos tener esas familias en Cristo. Que tengan mejores matrimonios, que podamos ser mejores empleados, que podamos honrar a nuestros padres. Recuerde que la Biblia no dice si nuestros padres fueron buenos padres o malos padres. Aprovecho, recuerde que mi padre a mí no me dio el apellido, tal vez nunca me reconoció, pero yo, ¿qué pude hacer por amor al Señor? En sus últimos días, en su tiempo, pude abrazarlo, pedirnos perdón, y oré por él y le pude decir, papá. ¿Sí ve qué alegría? ¿Quién lo hizo? El Señor Jesús. El mundo me decía, ese hombre te rechazó, ese hombre te hizo, ¿cierto? Y tendría argumentos, pero la Biblia me instruyó a perdonar a mi padre, a amarlo. Y creo fielmente que él haya partido en el Señor, porque un día oré por él, le expliqué el Evangelio del Señor Jesús, y yo creo que Dios lo haya perdonado y lo amo, así haya partido. Igual a mi madre, la situación que vivimos en mi juventud, pues simplemente tengo que honrarla a ella. Y si alguien te ofendió, y si he ofendido a alguien, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice el mundo? Eso no sea bobo, eso no le hable. Pero ¿qué dice la Biblia? Pedir perdón. Si en algo te he ofendido, te pido perdón en el amor de Dios. Si a alguien he ofendido, les pido perdón. Perdónenme en el amor del Señor, porque yo quiero ser una persona bíblica, lo que enseña la palabra de Dios. Si alguien te ofendió, te hizo daño, ¿qué tienes que hacer? Ser orgulloso, altivo, perdonar. Y más cuando somos casados, más cuando tenemos a nuestros padres. El mundo tiene argumentos. 2 Corintios 10:5 dice, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. La gente tiene argumentos afuera. ¿Cierto? Ha pasado que tienen situaciones y la gente se defiende, dice, ay, pero es que usted no sabe lo que me hizo y lo que es, y le cuentan toda la historia, y tanto que al punto como que lo convencen, que la otra persona es la mala y que esta es la buena. No, la Biblia dice, yo tengo que derribar todo ese argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todos mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Por eso le doy gracias al Señor. Mi matrimonio, cumplimos en este mes 26 años de casados con mi esposa y 28 viviendo juntos. ¿Todo gracias a qué? A Cristo. Si no fuera por Cristo, no sé cuántos matrimonios tendría encima. Pero gracias a Cristo. ¿Sí ves lo que hace el Señor? Entonces no dudes en seguir ese camino, porque es el mejor camino. Congrégate. Si no puedes venir a este lugar, busca una iglesia donde congregarte, busca que te discipulen, tenga su Biblia.
Aprovecho para saludar a los hermanos de la Liga Bíblica Internacional. Nos hicieron una invitación ayer con el pastor José, un desayuno. Fue un tiempo muy bonito. Nos invitaron a participar con ellos. Es una sociedad internacional donde ellos nos proveen material bíblico, pero no tanto para regalarlo, sino para que nosotros podamos trabajar ese material, para que podamos evangelizar allí a las personas. Que el Señor permita que podamos, porque pues hay unos requisitos, unas asistencias que toca hacer. Entonces, si el Señor permite, de pronto, posiblemente, de pronto podamos como ser parte de esa Liga Bíblica Internacional. ¿Cuántos se gozan? Amén. Póngase sobre sus pies. Yo creo que tenemos motivos para estar agradecidos. Oramos por cada persona que está acá, por Wilmar, por su salud, por su situación. Creo que Dios hasta el día de hoy ha sido bueno contigo, te ha guardado, te ha bendecido, ¿cierto? Y tal vez la situación que a veces vive de pronto como que nos hagan renegar, pero si estamos con vida el día de hoy, ¿qué tenemos que hacer? ¿Renegar? Gracias. Eso es, José, gracias. Tenemos que todos los días dar gracias a Dios por nuestras vidas. Como decía el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea tu situación. Así que cualquiera que sea la situación, yo doy gracias a Dios. Recuerden, yo no tengo riqueza, no tengo fama, pero me siento el hombre más bendecido. Tengo una buena esposa, gracias a Dios tengo unos hijos en sujeción, tengo un trabajo, el Señor me ha permitido ser pastor, lo amo con todo mi corazón porque es un llamado, no es que lo hago por emoción, sino con alegría. Yo creo que el hermano Abelardo se goza de esos más de 60 años que lleva de casado con esta mujer. ¿Sí? Ahí están. Padre precioso Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por la vida, por la salud, por la oportunidad que nos das día tras día, Señor. Presentamos nuestras vidas, nuestros hijos, nuestros padres. Permítenos, Señor, el poder honrar a nuestra madre, a nuestro padre, Dios, si aún están con vida, Señor. Te damos gracias porque tú nos has instruido por el camino del bien, y es tu palabra, Dios. Te pedimos perdón porque sabemos que muchas veces hemos fallado, que muchas veces hemos sido duros de corazón, Dios. Pero hoy estamos acá diciéndote que te necesitamos, que te amamos, que te exaltamos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por los niños que hay en esta congregación, que ellos puedan ser una generación mucho mejor, Señor. No a la que estamos viendo, Dios, porque sabemos que tristemente estamos en un tiempo difícil, Señor, de anarquía, de soberbia, de desobediencia, Señor. Te pedimos perdón, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Vamos, levante su voz. Padre precioso Dios, en esta mañana, Señor, presentamos una ofrenda delante de ti. Te damos gracias, Señor, por este lugar que tú nos has permitido. Permite, Señor, que podamos seguir extendiendo tu evangelio, Dios. Guarda nuestros corazones de toda altivez, de toda soberbia, de toda vanagloria, Señor. Te damos gracias por este lugar, por tu fidelidad, Señor, porque has permitido que estemos aquí durante estos 7 años, Dios. En el nombre de Jesús, te doy gracias por la vida de mis hermanos. Te pido que nos continúes bendiciendo grandemente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.
aplauso al Señor Jesucristo.